¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy buenas noches, nueva edición de Lo que se viene televisión. Daniel, ¿cómo andamos? Hola, ¿qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a estos 60 minutos de buena información tenemos hoy. Sí, hoy vamos a estar hablando los primeros minutos de religiosidad. Sabemos que es una semana muy particular. Por otro lado, en el país el tema de la justicia es uno de los ejes centrales, digo desde el punto de vista político, ¿no? Tanto en la oposición como en el oficialismo están puestas prácticamente todas las fichas en el tema de la justicia, porque hay muchas cosas que se juegan, desde la institucionalidad, por un lado, hasta el tema de cuál es la condición que frente a la justicia tienen los protagonistas principales de la política, ¿no? Y otro de los temas es Malvinas, claro, 2 de abril, y uno piensa, o lo charlamos fuera del aire, de cómo ven los jóvenes el 2 de abril hoy. Sería interesante ver qué percepción hay en la juventud hoy respecto al 2 de abril. Claro, pasa lo mismo más o menos con el tema de la democracia, ¿no? El hecho de que las personas mayores, sabemos lo que nos costó durante la etapa final del siglo pasado, el tema de las interrupciones que generaron las dictaduras y la recuperación de una democracia que hasta ahora es simplemente formal, porque no ha podido transformar la realidad, y no la ha podido transformar desde un punto de vista positivo. Bueno, lo que uno puede llegar a plantear es la necesidad de que los jóvenes entiendan qué significa la democracia, así como también qué ha significado Malvinas en la historia política argentina. Y como siempre estaremos cerrando el programa, nos vamos a meter en el ámbito de la música santafesina y estaremos charlando con Raúl Segades. El auspicio. Bien, y estamos transitando, Héctor, la Semana Santa para los católicos. Justo coincide el Pesaj para la comunidad judía. Y le quiero dar las buenas noches a Yossi Sepiurka, que es seminarista de la comunidad judía aquí en la ciudad de Santa Fe. ¿Qué tal, Yossi? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación y gracias por el espacio para poder hablar justamente, como decían, un poquito de espiritualidad y religiosidad. De eso se trata, ¿no? Hay distintos rituales que la comunidad judía tiene en el año, distintas fechas, y el Pesaj es una muy importante, ¿verdad? Sí. Pesaj es muy importante, es una de las 3 peregrinaciones que se hacían antiguamente al Templo de Jerusalén, y como eso se tomó actualmente para decir, esto hace de la tradición judía lo que es la tradición judía, son una de las 3 fiestas principales que tenemos, Pesaj, Shavuot y Sukkot, así que como habitualmente se la conoce, Pesaj, la Pascua judía, pero bueno, podríamos hablar un poquito del concepto de Claro, hablamos de la Pascua judía, pero ¿qué diferencia hay con la Pascua católica en ese sentido? Porque el Pesaj tiene otro sentido al que tiene la Pascua católica. Así es. Pesaj básicamente uno lo puede llamar o decir es la fiesta de la libertad, ¿sí? La fiesta de la libertad, la fiesta de la libertad de no solamente en aquellos tiempos bíblicos, sino también la fiesta de la libertad en estos tiempos modernos, ¿no? Habla de la liberación del hombre, de conquistar la libertad, de también replantearnos si es que tiene sentido hoy hablar de que hay alguien esclavo de algo o de una persona, ¿no? Entonces, cuando eso sucede, también habla esta festividad de involucrarnos como sociedad y decir esto que está pasando no está bien, entonces hacer algo. Este Pesaj viene a hacer preguntas al ser humano y decir ¿dónde estás parado y qué estás haciendo vos y la sociedad y los que están al lado tuyo para movilizarte y conseguir esa libertad verdadera, digo, ¿no? Dentro de la doctrina, ¿es la celebración más religiosa en sí que ustedes tienen? No diría la más religiosa. Como te decía antes, dentro de las más importantes, si yo te digo cuál es la más importante popularmente, vamos a poder decir el Año Nuevo Judío o el Día del Perdón, ¿sí? Pero Pesaj, Shavuot y Sukkot, más el Año Nuevo y el Día del Perdón son muy importantes. Este es muy importante y es muy popular en el sentido de la comida, ¿sí? De lo que se puede comer, de lo que no se puede comer, ¿sí? Básicamente es por eso, pero a nivel religioso está al mismo nivel que las otras, ¿sí? Pero porque cada festividad tiene
su parte, digamos, de esencia de esa festividad tiene un sentido distinto en cada una. Y el sentido de la libertad es muy actualizable a nuestros días, por eso tiene tanta relevancia en nuestros días. Bien, Yossi, te quiero preguntar lo siguiente. En un momento como el que está atravesando el planeta, las circunstancias en las que estamos viviendo, ¿qué importancia, entendés vos, tiene la religiosidad? ¿Qué rol tiene la religiosidad como instrumento de integración frente a tantas cosas que en todo caso nos empiezan a dividir, ¿no? Países que por allí consiguen las vacunas, otros que no, la gente que por ahí tiene dinero, la que no lo tiene, en fin, un montón de desigualdades, de asimetrías, en donde está presente, entre otras cosas, la religiosidad para asistir, ¿no? Bien, excelente lo que me preguntás. De hecho, yo, junto, bueno, a un grupo de religiosos, formamos hace un tiempo la Mesa de Diálogo Interreligioso, que no es una mesa solamente para dialogar, sino es una mesa para actuar, para hacer tomar conciencia. Y nos dimos cuenta que cuando vino y apareció esta pandemia, al principio era decir, bueno, tenemos unos días para quedarnos en casa, 10, 15 días, qué bueno, vacaciones. Pero después cuando esto se transformó en algo grave y nos dimos cuenta que no era un tiempito, nos dimos cuenta que el tema espiritual es muy, pero muy necesario para que el ser humano pueda desarrollarse tranquilamente. Porque uno muchas veces en su correr diario y cotidiano dice, no, la verdad que yo tengo que ir al trabajo, tengo que ganarme el pan de todos los días, pero si en ese correr y trajinar de todos los días yo no le pongo mi parte espiritual, termino siendo un golem, ¿sí? Un golem se decía en algún momento en la época jasídica, en la Edad Media, que era como un monstruo que era material pero no tenía alma. Entonces de repente corremos y no nos preguntamos ni siquiera dónde vamos. Y entonces en esta época de pandemia nos dimos cuenta que la asistencia espiritual, la gente, más allá de que no podía estar al principio en los templos, congregarse, juntarse, nos vimos más unidos que nunca, desde el lado virtual tal vez, pero con esa asistencia de corazón a corazón, el abrazo virtual, el llamado de decir, estoy acá para lo que te haga falta. Nosotros en nuestra comunidad vivimos muchos casos de eso, gente mayor que de repente se quedó sin conexión con nada, bueno, la seguimos asistiendo, la acompañamos, y nos dimos cuenta que la gente necesita esto que se llama espíritu, porque sin espíritu somos igual que un animal, que los seres animales, y pasamos a no tener alma. Entonces lo que viene a hacer la religiosidad es decir, somos distintos, tomemos decisiones diferentes. Bien. Agradezcamos por lo que tenemos, no nos quejemos tanto por lo que no tenemos, por lo que nos falta, y seamos solidarios para con el otro, que eso también nos hace un poquito más humanos. Bien, te pregunto finalmente, ¿cuál es tu punto de vista respecto de la participación de la religiosidad en la política? A partir de las distintas experiencias que uno va observando, por ejemplo, en Brasil, a través de fundamentalmente los evangelistas, aquí en la Argentina, a través de lo que fue el derecho a la vida, se armaron también algunas agrupaciones que tuvieron una participación desde el punto de vista electoral, sin que estuviera una cohesión puntualmente desde lo político. ¿Qué pensás respecto de esa participación de la religiosidad en la política? Bueno, mira, yo siempre digo que cuando uno... A ver, voy a partir diferente. La religiosidad siempre está metida en la política, porque yo creo que todos somos ciudadanos políticos, seres humanos políticos. La política no está mal, la política en términos generales. Ahora, cuando uno usa la religión para hacer política, caemos en algo que no está bien, porque de repente empezamos a calificar o descalificar opiniones de acuerdo al signo político, y después va lo que pienso religiosamente, ¿no? Qué lindo sería que nuestra religión nos una más allá del signo político, ¿se entiende? Entonces, si yo estoy sentado en una mesa de diálogo interreligioso, de hecho, esta semana tuvimos el día martes un encuentro hablando de Pesaj, Pascua, ¿sí? Con las diferencias y con las similitudes, donde ambas religiones, o varias religiones, porque teníamos
teníamos gente evangelista, católica, de diferentes credos, crecemos en las diferencias. Entonces, qué lindo que a partir del concepto, por ejemplo, básico para la tradición judía o la tradición católica, que es ayudar al prójimo, podamos hacer política por ese medio. Pero no que la política marque vos haces bien o vos haces mal, ¿sí? Yo creo que la política tiene que ser un medio para hacer el bien, ¿sí? Y no para generar algún tipo de burocracia en el medio, que suele suceder, ¿sí? Yo estoy seguro que política y religión están mezcladas, pero debería ser para un camino correcto. Entonces nosotros, por ejemplo, desde la mesa de diálogo es lo que tratamos de hacer, ayudar a los que más necesitan, hacer campañas, concientizar, ¿sí? Yo hablaba en la semana con otra gente también y le decía, la importancia del encuentro es conocerse, porque uno lo que desconoce es a lo que le teme, a lo que le genera rechazo, y de eso se trata. O sea, yo como ser humano soy un ser político, pero tengo que ser honesto con mis acciones y no me tengo que mover de acuerdo a las circunstancias, tengo que ser coherente, correcto, y todo lo que yo hago tiene que reflejar lo que yo soy. Y no tiene que ser al revés, ¿sí? No tiene que ser hacer de acuerdo a lo que me digan o de acuerdo a lo que me convenga. Tengo que ser coherente. Eso es también la religión, ¿no? Yossi, gracias por atendernos esta noche. Bueno, un abrazo grande, felices Pascuas para todos y Hag Pesach Sameach. Igualmente para vos y para toda la comunidad judía. Bien, vamos a hacer una breve pausa y seguimos con el programa. Bien, continuamos nuestro programa, nuestra edición del día de hoy. Nos visita Eduardo Massot, expresidente de la Federación de Colegios de Abogados de la República Argentina. Eduardo, muy buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Héctor? Buenas noches. ¿Qué decís vos? Sabes que, sin lugar a dudas, el tema de la justicia es tal vez uno de los ejes más importantes que tienen que ver hoy coyunturalmente con la política, ¿no? El gobierno nacional termina de designar nuevo ministro de Justicia. Esto despierta un conjunto de dudas alrededor de qué es lo que va a pasar con la orientación de la justicia en el país y están pendientes de resolución la situación de personas muy importantes de la Argentina, concretamente de Cristina y de Macri, porque los dos están involucrados en la justicia. Sí, Héctor, es verdad. Yo creo que es claro hacia dónde va el gobierno en materia de justicia con la designación de Soria. Una persona que indudablemente viene de una raíz netamente política, nada técnico y totalmente extraño al mundo judicial. Creo que su designación demuestra de que acá lo que se busca es profundizar la posición del gobierno hacia una dirección que han tenido muchos gobiernos, no solamente esto, de tratar de confrontar con la justicia si es que no puedo manejarla. Y si no puedo manejarla a través de las reformas, que vos sabés muy bien y lo hemos hablado con anterioridad en tu programa, que esta reforma que se había intentado y que se está obviamente intentando, por más que es muy difícil que salga, va con exclusivamente una dirección que es manejar los juzgados federales del país, más precisamente Comodoro Pi. Y creo que Soria viene con eso, pero tiene para mí una tarea trascendental, que para mí es remover a Casal, que es el procurador interino, que Macri no pudo designar a quien pretendía. Creo que Fernández tampoco lo puede hacer si es que no hay una reforma de la ley del Ministerio Público que también está llevando adelante como promoviendo este gobierno, que es tratar de lograr la designación del procurador con mayoría simple, pero que también esconde la posibilidad de remover a los fiscales con una mayoría simple. Y eso genera que, y va de la mano a la reforma del sistema procesal penal que hoy está en la Argentina, que solamente está en Salta y Jujuy, que en el resto del país todavía no se ha implementado, que es el sistema acusatorio, en el cual el fiscal tiene una preponderancia mucho más, digamos, que el juez en cierta medida, porque es el que lleva adelante las investigaciones. Entonces, tratando de remover a Casal, tratando de designar la mayor cantidad de jueces posible en aquellos juzgados que hoy están vacantes, y fiscales también. Creo que, y modificar la ley del Ministerio Público Fiscal. Creo que por ahí pasa la definición política
¿Por qué elegimos a Soria? Bien, una aclaración con respecto a lo que vos estás diciendo. Cuando vos estás hablando de que en Salta, y no recuerdo en qué otra provincia, Jujuy, exactamente, hay un sistema en todo caso... acusatorio, que es el sistema acusatorio es en el cual el fiscal es quien investiga y no el juez. Correcto. Es como el sistema acusatorio que tenemos en la provincia de Santa Fe. Esa es la aclaración que quería hacer. Exactamente, es decir, ese es el sistema. Esa modificación en el ámbito federal ya está implementada en dos provincias exclusivamente y vienen con mucha demora porque la verdad que no se ponen de acuerdo. Bien. Tendría que estar, aparte es cierto que la pandemia y la cuarentena ha generado también todo este tipo de... A mí me parece, digamos, muy importante en todo caso que nos planteemos en Santa Fe en algunas cosas. La manera en que se resolvió el tema de la modificación de la justicia penal significó la participación del conjunto de quienes son parte de la justicia, las universidades, los colegios, los jueces, la política a través de los legisladores, el poder ejecutivo, obvio. Digo, una manera integral de resolver la problemática. Acá lo que vemos es una decisión prácticamente unilateral del Poder Ejecutivo, por un lado, con acompañamiento de parte del Poder Legislativo, y punto. Sí, a ver, coincide. O hay algunos cómplices más en la justicia. No, está bien lo que decís, Héctor, porque acá indudablemente la impronta que le pone el gobierno nacional para llevar adelante una reforma en la justicia federal, indudablemente va de la mano de tratar de resolver ciertas causas judiciales. Creo que eso termina siendo evidente. Y cuando vos decías que tanto involucran algunas causas judiciales a Cristina, que es la vicepresidenta, como al expresidente Macri, fíjate que el año pasado, yo creo que ha sido mediados del año pasado, Servini de Cubría comienza a reflotar algunas causas judiciales en contra de Macri. Y eso demuestra cuál es la metodología que tiene la justicia federal con respecto a las causas de corrupción. Es decir, investigo a los funcionarios cuando dejan de serlo. Y eso es un sistema que realmente la política debería desprenderse de ese. Realmente, cuando se habla de la independencia del Poder Judicial, que todos lo buscamos porque es base del sistema republicano de gobierno, es fundamental, también deberíamos tratar de desprendernos y de independizarnos de ciertas prácticas judiciales que son nocivas para el sistema, como por ejemplo esa. Claro. Bueno, en ese caso, el kirchnerismo concretamente lo que sostiene es que durante la etapa del gobierno de Macri fundamentalmente se armaron muchas causas. Y, el lofer, como... Claro, se armaron muchas causas, por lo tanto, el procedimiento de la justicia tampoco es un procedimiento limpio, esto que vos estás planteando. Es un procedimiento que no ayuda a la institucionalidad. No es solamente un problema de la política, es un problema de la política pero que involucra a los protagonistas de la justicia. Yo por eso entiendo, por otro lado, que las universidades su orientación política también la tienen, claramente, los colegios de profesionales también, los jueces también. Es decir, no estamos hablando de inocentes criaturas, son personas que saben de qué estamos hablando. Bueno, vos mencionás, fíjate que a nivel nacional hablo, después lo podemos trasladar a las provincias si vos querés, pero el Consejo de la Magistratura tiene a nivel nacional sus representantes, tanto de la abogacía, de la Ciudad de Buenos Aires como del interior. Nosotros tenemos nuestros representantes del Consejo de la Magistratura, están los magistrados también, que realmente han sorprendido cómo han votado, por ejemplo, para la designación del ex abogado de la vicepresidenta para que integre una Cámara de Casación, cuando con un voto de recondo que todo el mundo ya sabe que se obtuvo para que él negociando el cargo de su esposa, para que le sigan dando el acuerdo a su esposa que tiene 75 años en la Cámara. Entonces, y que Recondo ha sido un baluarte en el Consejo de la Magistratura permanentemente frente al kirchnerismo, y ahora votó con el kirchnerismo para designar a un juez que realmente está sospechado de parcialidad ahora para un sector político. Entonces, lo que vos decís es clarísimo. Y hay un fiel en la balanza en el Consejo de la Magistratura de la Nación hoy, que es el representante de las universidades, de los académicos, que es el doctor Moleas,
que es una persona que ha pasado por distintos espacios políticos y hoy está jugando abiertamente con el oficialismo. Y fíjate que Camaño, que es una representante del sector de Massa y también termina jugando parcialmente en algunos momentos de un lado y como legislador y en algunos momentos del otro. Y realmente es un equilibrio muy difícil de lograr porque hay una preeminencia de espacio político. Ahora, las universidades, que es la academia y los colegios de abogados, por ejemplo, en Santa Fe, a diferencia de lo que es a nivel nacional, nosotros tenemos solamente aquí en Santa Fe un sistema que, por más que se llame Consejo de la Magistratura, en realidad no lo es. Claro, y con vos lo hemos hablado mucho. No Entonces, nosotros lo único que hacemos es aportar jurados, pero el sistema lo define el Poder Ejecutivo a través de un ministerio. Y eso siempre ha sido una lucha que hemos dado de los colegios de abogados, desde el Colegio de Abogados de Santa Fe, ni hablar, es más, nos retiramos del sistema en el año 2014 mediante una asamblea extraordinaria porque no concebíamos no debatir el sistema de selección, el juez que necesita la provincia de Santa Fe. Eso hoy solamente lo define el Poder Ejecutivo, ni siquiera el Legislativo, lo define el Poder Ejecutivo y eso nosotros a esta altura del siglo XXI no lo concebimos. Claro, hay varias cuestiones, digamos, en todo caso, llegando acá a Santa Fe, que en algunos puntos son contradictorios. Ya te voy a decir por qué. Por un lado, porque formalmente el Consejo de la Magistratura no se instituyó. Claro. Y por el otro lado, porque donde está instituido el Consejo de la Magistratura ha perdido fundamentalmente su esencia, se ha transformado prácticamente en un congreso, en donde van delegados de distintos partidos políticos, pero no va gente que esté pensando en cómo instrumentar la justicia. Ahora, salvada esa cuestión, Santa Fe hace poco tiempo atrás, cuando inauguró este año, el año judicial, se hizo un acto que yo considero que es muy importante, porque el presidente Falistoco dio un discurso impecable desde todo punto de vista, y además lo que planteó fue la necesidad de convocar al conjunto de graduados, de gente que está en la justicia, para hacer las modificaciones de los códigos que están pendientes y hacerlas por consenso. Yo digo, en este caso la provincia de Santa Fe saca una ventaja bastante significativa. Por eso digo que es contradictoria. Hay una institucionalidad que avanza cuando está pendiente el Consejo de la Magistratura. Mira, Héctor, yo creo que acá lo que es cualquier tipo de reforma judicial, incluso de los códigos, como estaba hablando recién vos del discurso de Falistoco, cualquier reforma tiene que ser hecha con los distintos sectores del quehacer judicial. Y no puede dejarse de lado, indudablemente, al Poder Judicial, como se ha hecho en el Nacional. Es decir, la reforma judicial no sé si se va a llevar adelante o no, porque no lo creo, pero se fue llevada adelante y fue propuesta sin participación del Poder Judicial. Es decir, desde el Ejecutivo decir, voy a reformar el Poder Judicial, pero al Poder Judicial no lo convoco. Es increíble. Ninguna reforma judicial de esa manera puede llegar a salir. Acá en Santa Fe lo que se ha hecho es, todo lo que ha sido reforma siempre ha sido con los consensos. Los colegios de abogados hemos aportado todo lo que ha sido reforma de los códigos procesales, hemos aportado permanentemente colaboradores y colegas, abogados y abogadas que han participado en la redacción de los proyectos. Y a eso apuntamos, es decir, siempre a la colaboración. Y si hay que reformar, y si hay que avanzar en una modernización de la justicia provincial, que es totalmente distinto la problemática de las justicias provinciales a la justicia nacional, totalmente distinta. Si hay que avanzar, tiene que ser en cabeza del Poder Judicial y con los distintos sectores del quehacer judicial. Y obviamente el Poder Ejecutivo, porque también el Poder Ejecutivo tiene que estar sobre la base de la red. Eso es indudable. Y también el Legislativo, porque hay seguramente que modificar leyes y los poderes legislativos son claves en todo esto. Pero tiene que ser por consenso y tiene que estar la cabeza del Poder Judicial al frente de todo esto. Las justicias ordinarias de las provincias tienen otra problemática totalmente distinta. Y cuando nosotros hablamos de la institucionalidad del Poder Judicial, es bueno recalcarlo, estamos hablando siempre de lo que es la justicia de Comodoro Pi o la justicia federal que está llevando adelante las causas de corrupción, que son causas que aproximadamente tienen un promedio, de acuerdo a la última auditoría que hizo el Consejo de la Magistratura, un promedio de 15 años.
Eso es lo que demora una causa de corrupción en la República Argentina. Y a Menem lo terminaron absolviendo por lo irrazonable tiempo que demoró su proceso, más de 20 años. Y falleció sin condena, en una causa que todos saben que era el tema de las armas de Ecuador. Bien, Eduardo, volviendo a Santa Fe, el tema de que no esté constituido el Consejo de la Magistratura, la administración provincial anterior, digo, la del Frente Progresista, en términos generales, argumentaba que había una necesidad de reforma de la Constitución para poder establecer el Consejo de la Magistratura. ¿Eso definitivamente es así o vos creés que hay un atajo como para que institucionalmente termine conformándose sin reforma el Consejo de la Magistratura? Es cierto que hay una limitación constitucional porque el mecanismo de selección y designación de los jueces está, digamos, en cabeza, podríamos decirlo, del Poder Ejecutivo. Tiene esas facultades más allá del mecanismo para enviar a la legislatura los pliegos. Pero esa limitación, y esto es lo que estamos viviendo hoy, es una autolimitación del gobernador dentro de su ámbito, dentro del Poder Ejecutivo, donde crea esta oficina de selección que se hace llamar Consejo de la Magistratura. Creo que no es necesario reformar la Constitución. Yo creo que si realmente se forma dentro del Poder Ejecutivo, mediante una ley, un verdadero órgano donde participen todos los sectores del quehacer judicial, autolimitándose el Poder Ejecutivo y enviando el Poder Ejecutivo la norma a la legislatura, y que esa norma sea aprobada por unanimidad, sin observación, y esa norma termina siendo aprobada donde se define no solamente el sistema, sino realmente donde los integrantes de ese Consejo de la Magistratura, de ese órgano, puedan definir la política de selección. Porque hoy, como cuando yo te decía que nosotros solamente aportamos jurados, el sistema de evaluación lo define el Poder Ejecutivo. Nuestros jurados lo único que hacen es ir a tomar el examen, prepararlo, tomar el examen, tomar la entrevista, pero después es la oficina del Poder Ejecutivo la que define quién va a ser la persona que va a ser definida o designada como juez en la provincia. Entonces eso, la verdad que nosotros no lo compartimos. Claro, bueno, evidentemente hay falencias y uno lo que podría llegar a decir es, finalmente tiene que haber un acuerdo político para Totalmente, pero con buena voluntad, creo que es todos. Obviamente hoy la pandemia ha puesto en agenda el tema de la cuarentena y se ha llevado puesto algunos temas que a lo mejor terminan siendo secundarios para los gobiernos, ¿no? Hablando de ese tema y en todo caso yéndonos de estas cuestiones macroinstitucionales y viendo lo que está pasando en el ámbito social y la pandemia puntualmente, te pregunto, porque vos sos un especialista en las cuestiones laborales, ¿qué observación haces respecto de la situación laboral en la provincia de Santa Fe? ¿Qué estás oliendo? ¿Qué está pasando? Creo que hay una situación de crisis que tiene dos orígenes. Uno y principal es el origen que viene de arrastre, obviamente es el problema económico que tiene el país, no solamente la provincia de Santa Fe, que se ve a todas luces que venimos de un arrastre y una caída permanente y de falta de crecimiento del país y también de la provincia durante años. Lo que ha hecho esta pandemia y la cuarentena ha profundizado esa crisis de una manera asombrosa. Han cerrado muchísimas empresas y comercios y pequeños locales que ni siquiera se han concursado, porque lo que hemos observado en el último tiempo es que ni siquiera toman la alternativa que le da una legislación de concurso y quiebra para decir, bueno, me presento en concurso para poder negociar las deudas que tengo. Directamente cierran. Eso ha sido muy drástico, eso ha generado, por supuesto, no solamente la crisis del cierre, que genera un problema social en cuanto hasta los locales en alquiler que uno puede ver en la ciudad de Santa Fe y en la provincia, sino también la desocupación de las personas que han sido despedidas. Indudablemente, donde primero se ve el desempleo son los trabajadores informales. Ese sector que antes de la pandemia, antes de la cuarentena, se hablaba que era del 30 y pico, y yo en algunas charlas, en algunos cursos, yo decía siempre que está para mí superior al 40%, porque lo veo, el termómetro es, hasta te digo, y Héctor, hoy está, pero totalmente desfasado. Bueno, hoy totalmente desfasado. Ese sector, hoy, quien contrata en negro.
Y quien despide, despide. Primero a los trabajadores que están informales y obviamente han avanzado. Hoy, por supuesto, está la legislación de emergencia que prohíbe despedir, que tiene la doble indemnización, topeada y demás, pero realmente existen distintos mecanismos que utilizan los abogados y las abogadas para poder desvincular cuando el cliente, la empresa necesita hacerlo, ya sea a través de retiros voluntarios, mutuos acuerdos o incluso despidos con causa que no están prohibidos. Bien, Eduardo, gracias por venir. No, gracias a vos. Y de alguna manera nosotros le decimos a la gente que vamos a contar con Eduardo Massot de aquí en adelante participando en el programa porque entendemos que el tema de la justicia es un tema muy importante desde el punto de vista político, desde el punto de vista institucional. Es realmente importante, por eso lo vamos a tener a él puntualmente cuando haya determinadas coyunturas. Vamos a estar abordando esos temas específicamente. En esta conversación hemos hablado de la globalidad, ¿no? Porque la globalidad también tiene no solamente la dimensión de lo macro, sino la importancia política de lo que se está jugando. Vamos a los auspicios y ya continuamos con el programa. Bien, y en esta etapa del programa vamos a estar conversando con Adolfo Essenhofer. Adolfo es el representante de los combatientes de Malvinas en el Consejo Asesor del tema Malvinas. ¿Cómo te va, Adolfo? Muy buenas noches. ¿Cómo andás vos? Un gusto, Héctor, a vos y a los demás integrantes. Bueno, vos sabés que acá Daniel te quería formular una pregunta puntualmente que la planteamos en el arranque del programa. La pregunta tiene que ver con los jóvenes. ¿Los jóvenes toman dimensión de lo que fue Malvinas? Daniel, un gusto. Hay dos o tres respuestas para eso. A nivel nacional estamos viendo un reverdecer muy interesante de la causa Malvinas. Y paralelamente también hay un reconocimiento. Por allí los chicos pasan de largo, porque nadie les ha explicado o nadie les ha contado lo que ha sucedido en el año 82 puntualmente con la guerra. Después está la causa Malvinas. El público, cuando es motivado, cuando damos una conferencia, una charla, o simplemente una conversación, te puedo asegurar que abren su cabeza, abren sus orejas de par en par. Por eso nosotros bregamos permanentemente para que se produzcan esos eventos, por eso vamos a escuelas, por eso damos charlas, por eso en este momento debe haber 80 o 100 programas de radio. Yo tengo uno en Santa Fe, pero ahí debe haber, no sé, al voleo 80, 100 programas de radio y que se ponen cada vez más interesantes. Los muchachos arrancan con media horita, una horita y se van largando, se van animando al micrófono, porque del otro lado la gente recibe las dos cosas, las anécdotas, las vivencias del año 82, del conflicto bélico, y también cuando uno empieza a tirar de la cuerda, empezamos a hablar de la pesca, empezamos a hablar de los 2 millones de kilómetros cuadrados de mar argentino que tienen los ingleses bajo su dominio. Bueno, es una causa que conmueve. Aparte, dentro de lo que es el mismo conflicto bélico, dejando de lado eso, la historia de cada uno de ustedes alrededor de esto, creo que eso es algo que también por ahí los jóvenes no lo tienen bien presente. Daniel, hay historias, te voy a tirar 4 o 5 datos. Padre e hijo Rovedati, uno sargento del ejército, el hijo soldado, los dos luchando en Malvinas, padre e hijo. Los hijos de los, a ver si se entiende bien, los hijos de los grandes jefes militares, el hijo de Menéndez, que tiene tanta gente a favor como en contra, el general Menéndez, gobernador de las Malvinas, su hijo estuvo allí. El hijo de Anaya, helicópterista, herido en combate, que hizo misiones imposibles, Guillermo Anaya, héroe de guerra. Te estoy nombrando sin entrar en lo que eran los padres, a ver si se entiende. Soldado Ryan, la película Soldado Ryan, hemos tenido 3 hermanos, los hermanos Escudero, peleando a la vez en Malvinas, los 3 juntos, en distintos, dos en barcos y otro en tierra. Los hermanos Ávila, mueren los 2, los cantineros, que eran los tenían el kiosco a bordo del crucero Ara General Belgrano. No, hay unas cosas épicas que por supuesto no son de color de rosa, son cosas muy, muy duras, hay situaciones tremendas. Se está entrando a conocer el Día de la Máxima Resistencia,
que son en realidad son 2 o 3 días, 10, 11 y 12, 12 y 13, 13 y 14 de junio, días de tremendos combates, reconocidos por los ingleses, lo que les costó llegar a Puerto Argentino, los combates ahí en Monte London, en Cerro Dos Hermanas. Bueno, eso está, la historia los está poniendo en su lugar porque no quedan en el olvido, empiezan a trascender y te empezás a dar cuenta. Los errores también, por supuesto, los errores de logística, algunas conductas que no estuvieron a la altura de la circunstancia, por supuesto, es como todo conflicto donde intervienen los seres humanos, es muy variopinta las distintas reacciones. Pero bien, bueno... Adolfo, te quiero preguntar puntualmente qué es lo que vos estás viendo en este momento con respecto al tema Malvinas a nivel nacional. ¿Cuál es la orientación que está llevando el Poder Ejecutivo y también lo que está diciendo Inglaterra, ¿no? Hubo declaraciones del primer ministro inglés en los últimos tiempos, en los últimos días, planteando incluso que ellos, en el caso de una intervención armada, volverían a buscar lo que consideran su lugar. ¿Cuál es tu punto de vista con respecto a eso? Lo escuché realmente muy desubicado. Boris Johnson, no sé, Argentina está plegada totalmente al sistema diplomático, esa es la vía. Argentina está yo en esta participación muy pequeñita, muy sencilla, donde estoy aprendiendo y aportando lo que puedo en el Consejo Nacional Asesor Malvinas, que está funcionando en Cancillería. Se está delineando lentamente una actividad de difusión también, por eso si bien son reuniones de carácter reservado, estamos observando, y cualquier lector, cualquier televidente observa que Argentina nuevamente estaba intentando llevar a cabo una tarea de reconocimiento de la causa Malvinas en otros países, a través de distintos tipos de acciones, con las embajadas, con un acercamiento a países para que conozcan lo que es esta situación anacrónica de colonialismo en Malvinas, y lo tomamos a esto puntualmente, a estas declaraciones, que son una serie de hechos de militarizar el Atlántico Sur. Argentina no representa bélicamente en absoluto una posibilidad de injerencia a ese nivel en el Atlántico Sur, muy por el contrario. Me baso en lo que te acabo de decir, que está apostando a la guía diplomática, pero bueno, Boris Johnson quiere meter más soldados, que para ellos es una fortaleza militar para cuidar sus enormes apetencias en la pesca, en los hidrocarburos, y es la posesión de Malvinas, que no son solo las 2 islas, son 2 millones de kilómetros cuadrados de usurpación. La proyección se han manifestado, es por la Antártida también. Adolfo, entonces, Adolfo, siempre es un gusto charlar con vos, queremos agradecerte tu participación esta noche y nos meteremos en ese tema más adelante porque te vamos a convocar aquí a estudio para poder charlar sobre esas cuestiones muy puntuales. Gracias por atendernos. Un abrazo, muchachos, un abrazo, gracias como siempre a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, una breve pausa, Daniel, y después te queda por delante nada más y nada menos que una nota cultural. Claro, está Raúl Segades con nosotros, así que pausa, lo sentamos aquí en la mesa y vamos a charlar un poco con un músico santafesino. Último segmento de lo que se viene en televisión y bueno, siempre lo dedicamos a charlar con alguien que tiene que ver con la cultura santafesina. En este caso nos vamos a meter nuevamente en la música. Raúl Segades es el invitado. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Daniel? Muy contento por la invitación. Yo hacía memoria de cuántos años hace que te conozco, pero te conozco de la vida, de años y años y años. Sí, posiblemente. Y siempre me acuerdo de un Raúl con la guitarra y caminando en la ciudad, porque es una persona que le gusta caminar mucho en la ciudad. Aparte de ser pobre. No, pero yo sé que en tu caso, más allá de pobre, sé lo que disfrutás. Aparte deja una figura pintoresca esa imagen, ¿no? Bueno, y siempre recuerdo esa época. Y cuando veníamos hoy aquí al canal, que vinimos en mi auto, vos me comentabas, cuando comencé con mi primera banda, tuve la suerte de tener suerte de arranque. Estamos hablando de Vitral. ¿Cómo nace Vitral? Nace como suelen surgir las grandes ideas, de una necesidad genuina de expresarse, digamos, y de algo que yo sigo sosteniendo, que es el tema de compartir la música con personas que aparte toquen un instrumento. Entonces, lo que fue surgiendo ahí fue un convencimiento de que lo que hacíamos era realmente lo que queríamos hacer.
y se dio una conjunción que difícilmente se pueda repetir, que fue un conglomerado de muchísima amistad, muchísima admiración, muchísimo esfuerzo compartido, que nos permitió lograr un montón de cosas que hicieron que, bueno, que yo continuara haciendo esto. Bueno, el resto, algunos siguen haciendo música, otros no, pero había un convencimiento genuino en lo que hacíamos, y eso creo que se transmite, la gente lo entendía, lo hacía propio y nos ayudaba a seguir creciendo, digamos. Bueno, ¿y cómo fue tu acercamiento a la música? En casa, ¿cómo era tu situación cuando eras chico en casa? ¿Cómo empezaste con esto? Mirá, yo creo que soy el primer músico en la familia. Ajá. Y posiblemente el último. En casa, como ocurría generalmente, se escuchaba mucho la radio, o creo que yo recién cuando cumplí 8 años me regalaron un tocadiscos. Y ahí empecé a heredar discos que quedaron de mis hermanas. Yo tengo una situación particular, que es que mis hermanas me llevan 20 años, mis padres me llevaban 40. Entonces, en una época en que la música únicamente llegaba a través de la radio o comprando el disco, yo heredé muchos discos de mis hermanas que quedaron en casa. Entonces escuchaba eso, lo cual me permitió conocer mucha música anterior a mí. Pero, ¿o por ejemplo qué? Y escuchaba, no sé, había discos de Julio Sosa, había discos de tango, por ejemplo, había José Larralde por el lado de mi papá. Había discos de Lafayette, que era un tipo que tocaba el órgano. Mucha música de películas. En mi casa las películas han sido siempre muy importantes. Pero prácticamente nada de rock, nada. ¿Ni de beat? Nada. No, los Beatles no existieron en mi casa. Para mi padre no existían los Beatles. Hay una frase emblemática de mi papá que es: Piazzolla no es tango, y eso lo define. Sí, totalmente. Llegué hasta acá y lo que pasó después no lo veo. Lo cual fue muy marcador para mí, para lo que no me gustaría hacer. Por eso hoy un poco hablábamos de tratar de entender lo que está pasando, para no quedarse con los Beatles fueron los más grandes, y después, o sea, siguen pasando cosas aunque a uno no los atraviese, ¿no? Y después a los 8 años empecé a ir a guitarra, porque un amigo del barrio iba a guitarra y viste ese que va a natación, vos vas a natación, bueno, él al mes dejó y yo después seguí. Como siempre fui un tipo muy vago, abandoné guitarra, que me gustaba porque descubrí que tenía facilidad para reconocer melodías, para tocar cosas. Había una particularidad: nosotros escribíamos las letras de las canciones con los acordes, todo en un cuadernito, y después había que pasarlo en limpio a una carpeta. Y a mí me da mucha pereza pasar a la carpeta, así que abandoné guitarra para no hacer eso. Y después tomé clases intermitentes así de chico, y después a tocar. A los 13 empecé a componer, empecé a descubrir otra música. ¿Papá llegó a ver la evolución tuya en el rock? Mi papá llegó a ver, tuve la suerte más o menos a los 23 años, por una situación familiar particular, tuvimos una charla, nuestro primer café, así porque, a ver, tengamos en cuenta esto, que yo haya nacido cuando mi papá tenía 40 años, en los 60, afrontémoslo, no es lo mismo que tener un padre de 40 hoy. No, totalmente. Entonces la brecha era muy grande. Mi papá no entendía lo que yo hacía. No sé cuánto esfuerzo le puso, pero no lo entendía, y es lógico. Él alcanzó a decirme en esa charla que él había ido a verme en un Paraninfo, sin haberme dicho nunca, y que se encontró con que el lugar estaba lleno de gente que estaba al palo con lo que nosotros hacíamos, cantando las canciones. Entonces dijo, bueno, acá está pasando algo que yo no entiendo, y como que sí, de alguna manera sintió un orgullo. Eso fue importante para mí. Pero éramos muy opuestos. Alcanzó a ver algo, no sé si lo alcanzó a entender, pero yo creo que él se fue de este plano viéndome encaminado en otros aspectos. Yo estaba encaminado a empezar mi vida con Julia, y él lo vio, y esas cosas, viste, como yo te decía, yo creo en la honestidad de lo que uno hace, que realmente, salvo que tengas un andamiaje muy grande para sostener la mentira, de cerca se nota cuando las cosas son mentiras. Entonces, en la música que yo hago no hay otra cosa que la música que me gusta hacer,
y la gente que yo quiero es realmente gente que yo quiero. Entonces, cuando mi papá se fue, me vio encaminado a ir armando una familia que es la que tengo ahora. Y bueno, no me terminó de ver músico full time, pero me queda la tranquilidad de que creo que me vio encaminado. Al menos. Raúl, voy a pedirle al director imágenes, porque a ver. ha trabajado Julia en algunas imágenes. Qué lindo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Dónde es Esa eso? es una foto de la sesión de fotos de Malos Tiempos para los Buenos Tipos, que es el primer disco de Segades. Eso tiene para mí un significado muy fuerte porque está sacado en el Cine Garay, o sea, en lo que era el Cine Garay, que para mí era fundamental. Yo vi mi primera película de James Bond, la vi ahí, Star Wars la vi ahí. ¿Le gusta el cine? Sí, debo decir sí, que sí, es un sí, cinófilo. Sí, me encanta mucho. Creo que me gusta más que la música. Seguí corriendo, Dire, y mientras vamos charlando, yo te pregunto, ¿qué es Segades? ¿Qué es Segades? Segades es mi proyecto. A ver, esta foto, ¿con quién estás ahí? Ahí estoy con el Cabezón Andino, de Cabezones. Claro, yo dije, es César, me parece. Sí, es César. Mi agradecimiento eterno por esa invitación, porque brevemente te digo, eso fue, que no me acuerdo cómo se llamaba, un festival grande, no me va a salir ahora, donde tocaba Cabezones y me invitó a tocar en un tema, y la verdad que pasó algo muy lindo porque la respuesta del público cuando me vio fue un regalazo en un momento difícil para mí. La respuesta de la gente cuando yo aparecí fue un regalo y se lo debo siempre a César y siempre se lo agradezco. Te preguntaba y corté porque justo la foto, ¿qué es Segades? Te decía, un proyecto mío que lleva mi apellido porque suena como a nombre de banda. Aparte también cuando arranqué con Segades, que fue a principios de los 90, no era inusual el nombre de una banda que llevara el apellido del cantante, estaba Van Halen, estaba Bon Jovi, montones. Y me pareció una buena salida porque en ese momento Raúl Segades me sonaba un tipo con una guitarra acústica y una armónica. Y como yo lo que quería hacer era una diversa paleta de música, desde el rock hasta la balada, que es lo que me gusta hacer, me pareció que un nombre que englobara eso era menos condicionante que si yo le pusiera, siempre digo lo mismo, si yo le pongo un nombre muy heavy, como que los asesinos seriales, no puedo hacer una balada, ya el nombre de la banda. En cambio, esto me permite hacer cualquier cosa que tenga ganas y poder responder por eso. Bueno, no me queda mucho más tiempo, hay un video que me ha aportado Julia, que no tiene imágenes, sino que se escriben todas letras. Sí. Es sí. Una de tus últimas es el último corte, sí. Ahora dentro de poco vamos a ver si hacemos otro, estamos medio en eso, pero eso es lo último que ha salido. Ha sido un gusto enorme tenerte en el programa. Igualmente te agradezco muchísimo la invitación. Bueno, y ahora te llevo, ahora en la noche te llevo para tu casa. Por mi Así seguridad. que Julia, que estás mirando, ya te lo llevo. Ahí estamos en camino. Nos vamos a ir con buena música, ya hacemos el cierre aquí en el programa y en este caso vamos a disfrutar un poco de Segades y en este caso de la poesía de esta última canción de Raúl. Gracias por venir, Raúl. Gracias. Kilómetros mojados con lágrimas de sal, valijas que nadie quiere cargar. Después de haber viajado toda una eternidad, no llego a ningún lado si no estás. Mirar hacia un costado y ver la soledad, poder dejar atrás la esclavitud, torcer nuevos caminos, sortear la juventud, convierte en tus defectos. Bueno, Daniel, una instancia muy particular, el tema de la cultura. Es muy interesante encontrar en los personajes de la ciudad de Santa Fe cuánto hay, ¿no? Cuántos elementos, en todo caso, están expresándose
en lo que es la vocación de cada uno de ellos. Bueno, esa es la idea, de ir trasladando al programa cada uno de esos personajes que tenemos de la música, de la literatura, de la plástica, y bueno, poder plasmarlos aquí en el programa. Es un poco la idea. Y bueno, creo que con Raúl Segáez hicimos una muy linda nota hace unos momentos. Sin duda. Bueno, nosotros nos estamos despidiendo hasta la semana que viene. Muchas gracias y hasta ese momento.